En ese trajín conoce a las principales figuras del reformismo estudiantil argentino, en quienes deja honda impresión. Al referirse a ese impacto, Gabriel del Mazo dirá en sus memorias que, cito, quedamos prendidos de su simpatía, no lo dejábamos irse. Finalmente, de todos modos, se va, más allá de la sensación que estaba causando. Y el lugar más significativo de todo su itinerario fue, sin dudas, Chile, su última escala. Sigo hablando del viaje de 1922, ¿no? Aya arribaba allí en momentos en que el clima dominante entre chilenos y peruanos, fruto de las continuamente reanimadas brasas dejadas por la Guerra del Pacífico, no sé si recuerdan, a fines del siglo XIX se produce la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile y Bolivia también, y en los años 20 todavía había conflictos diplomáticos que recién empiezan a saldarse con un tratado en 1929, pero en ese momento había un gran encono entre ambos países y en las opiniones públicas de ambos países. Entonces, la llegada de Aya a Chile, ¿no?, cuyo ruidoso andar no solía pasar desapercibido, podía resultar desafiante en ese contexto de encono. Ustedes saben, ¿no?, cuando se produce una guerra, en general los resquemores duran décadas. Pero contra toda precaución o mesura, el peruano se desenvolvió en territorio chileno a paso raudo. En sucesivas jornadas extenuantes, el líder peruano se entrevistó con numerosas personalidades, dio conferencias en locales obreros y estudiantiles y visitó la tumba del joven poeta Domingo Gómez Rojas, un estudiante asesinado que era uno de los símbolos del movimiento universitario chileno. Según las crónicas, en todas esas actividades fue aclamado y despertó entusiasmos. El diario El Mercurio de Valparaíso, por caso, llegaría a decir que Aya de la Torre, cito, ha operado el prodigio de lanzar vítores al Perú en Chile. Es decir, que tiene tanto éxito que logra lo que parecía impensable, que en Chile se aclame al Perú a través de la figura de Aya de la Torre. En fin, me detuve un poco prolongadamente en este viaje, que podemos llamar iniciático, de Aya de la Torre de 1922, porque creo que fue crucial en su vocación latinoamericanista. El líder peruano, insisto una vez más, pudo advertir que la travesía que estaba llevando a cabo lo colocaba en una posición que otorgaba a su accionar una nítida dimensión continental. Las huellas de esa experiencia, en cuanto a primera vivencia del rédito que podía obtener quien se propusiera actuar de faro organizador del extendido clima de renovación política generacional que en muchos lugares distantes se leía en clave de una hora americana, abonarían sin duda la cultura política que habría de cristalizar en el APRA. Bueno, voy a avanzar ahora un poco más rápido, podría hablar bastante más de la historia del APRA en los años 20, pero por falta de tiempo me detuve en ese momento, porque como les decía, suele ser pasado por alto ese viaje. Entonces voy a mencionar algunos elementos más rápidamente y también más conocidos de la historia del APRA. Entonces, en octubre de 1923, como contaba antes, Aya de la Torre era enviado al exilio, y los años subsiguientes, otras figuras involucradas en la Universidad Popular siguieron sus pasos. Vale la pena mencionar a esas figuras, porque como sabemos con Genville y como hemos apreciado en el curso de nuestras investigaciones, la figura de Aya de la Torre fue crucial, tuvo un peso gigantesco, pero también suele ensombrecer otras figuras que fueron también importantes. Y recién hablábamos de algunas de ellas en la previa a la charla. Algunos de ellos, por ejemplo, Carlos Manuel Cox, Luis Heysen, Manuel Seoane, Magda Portal, una poetisa muy importante, y durante un tiempo otras dos figuras que después pasan al comunismo, pero que también fueron muy importantes en esos años 20, que fueron Eudosio Rabines y Esteban Pavletich. Bueno, también ellos desarrollaron actividades muy importantes en ese exilio de los años 20. Estando repartidos en un conjunto de ciudades del continente, a través de intensos vínculos epistolares, conciben la idea de conformar un movimiento político orgánico. Hasta entonces no había, el nombre de APRA no existía. Y entonces surge el APRA, cuya primera célula curiosamente es creada por Aya de la Torre en París. Digo curiosamente porque un movimiento americanista surge, su primera célula, en París a fines del año 1926. Pronto, en 1927, se crean otras células apristas en ciudades como Buenos Aires, México o La Paz. Por entonces, ese conjunto de jóvenes desarrollan un conjunto de prácticas que conforman un tipo de destierro que en un artículo denominé exilio proselitista. Ustedes saben que la historia de los exilios latinoamericanos es rica
y trágicamente rica, ¿no? En distintas circunstancias, distintas experiencias. Y en general ha habido distintos modos del exilio. Bueno, a mí me interesaba caracterizar al tipo de exilio aprista de los años 20 como un exilio de tipo proselitista, porque efectivamente es en el curso de ese exilio en el que se construye el APRA. Y se lo construye de un modo febril, de un modo muy vertiginoso, porque durante esos años una fiebre de propaganda se apoderó de los jóvenes apristas, sobre todo luego de que a fines de 1926 Haya de la Torre diera a conocer el manifiesto ¿Qué es el APRA?, en el que se planteaban los 5 puntos de su programa inicial, su programa máximo. Algunos los deben conocer, pero los menciono rápidamente. El primer punto era acción contra el imperialismo yanqui. El segundo punto era por la unidad política de América Latina. El tercer punto era por la nacionalización de tierras e industrias. El cuarto punto por la internacionalización del Canal de Panamá. Y el quinto punto por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Como se observa, el programa no destaca por su originalidad. Eran consignas que, como suele decirse, de algún modo flotaban en el aire, o por lo menos en cierto aire, y merecían la simpatía de una importante porción de la opinión pública en esos años 20, ¿no? A partir de, como les decía al comienzo, el nuevo papel de Estados Unidos y ese clima americanista. En todo caso, la mayor virtud de Haya de la Torre y quienes lo secundan tenía que ver con haber dado a esas orientaciones un carácter programático. En eso está la mayor innovación seguramente de Haya de la Torre. Y en haberse erigido en faro organizativo o vanguardia, y la palabra es una palabra que los propios apristas usan, de una opinión que gozaba de una extendida audiencia. Más entonces que sus ideas, y esto es algo que quiero subrayar, en su exilio en ciudades como Buenos Aires, México o París, los apristas se destacan por sus prácticas, más que por sus ideas. ¿Cuáles eran esas prácticas? Me interesa ahora señalar 2, que les otorgaron gran visibilidad. Por un lado, retomando y prolongando al Ugarte de la gira hispanoamericana que mencionaba antes, la gira de 1911-1913, y al Haya de la Torre del viaje de 1922 que también mencionaba, los apristas, e insisto, no solo Haya de la Torre, otros también, los que mencioné antes e incluso otros más, alrededor de unos 15 eran los más activos, viajaron continuamente y participaron de numerosos actos y conferencias. Por ejemplo, Manuel Seoane, que fue a la sazón la segunda figura en importancia dentro del escalafón del APRA, viaja a Bolivia y participa en un conjunto de mitines americanistas y antiimperialistas, y fruto de ese viaje escribe su primer libro, que se llama Con el ojo izquierdo mirando a Bolivia, en 1926. Lo mismo ocurre con Magda Portal, que hace una afamada gira por Centroamérica en 1929, que le depara mucha atención y elogios de la prensa, o, para citar otro caso, Luis Heisen, que también se destaca e incluso es elegido como presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Ciudad de La Plata en Argentina. Un hecho muy significativo, era la primera vez que un estudiante extranjero en Argentina era elegido para dirigir la Federación Estudiantil, lo cual habla de esto que les vengo diciendo, ¿no? De la importancia, del peso que lograban tener los apristas. Junto con esos viajes y conferencias que dejaban un saldo de emociones en el sentido de que tras cada acto se producía una suerte de empatía, una suerte de sensibilidad común, ¿no? Imagínense actos políticos que tienen elementos también de ritual, ¿no? En el sentido de construcción de imaginarios comunes. Los jóvenes desterrados, además de esos viajes y esos actos, los jóvenes desterrados escribieron incesantemente en un sinnúmero de diarios y revistas de América y Europa. Estoy señalando el otro rasgo importante en la difusión del aprismo. Según Haya de la Torre, algunos de los textos que escribe luego de su viaje a Rusia se publican en más de 50 revistas. Haya de la Torre viaja a Rusia en 1924. Y algunos de sus textos se publican. Él los mandaba a un montón de revistas y efectivamente se los publicaba. Y lo mismo ocurría con los jóvenes que los secundaban. ¿Qué tipo de textos escribían los apristas? Una carta de Haya de la Torre desde Londres en 1926 a Eudosio Rabines nos da una pista. Escribía en esa carta el líder peruano. Cito: "No importa repetir", le decía Rabines. "Al contrario, hay que repetirse mucho, pero extender también mucho la labor de propaganda. Pero hay que escribir.
Uno de ustedes debe escribir artículos incesantes sobre el problema indígena peruano, revelar abusos y conmover la opinión pública con una propaganda indigenista vívida que conmueva y justifique la revolución. Otro debe ocuparse de asuntos estudiantiles, persecuciones, acción de la unidad popular, en este orden, y recuerdo constante del heroísmo de la juventud peruana. Es decir, Aya La Torre y sus compañeros en estos actos están construyendo también el propio mito de su organización, ¿no? Otro o el mismo deben seguir diciendo que la Universidad Popular fue la primera tribuna antiimperialista de América Latina, definida en un sentido económico, y que la unidad de América Latina es nuestro lema, etc. Fin de cita. Digo, traigo a colación esta carta porque Aya La Torre prescribía que todos los apristas debían escribir incesantemente, ¿no? Y no solo prescribía, sino que marcaba las pautas de cómo debía escribirse. En definitiva, esa incesante movilidad y esa disposición también incesante a la escritura tienen mucho que ver con que hacia 1930, pocos años después de haberse presentado a la opinión pública internacional, el aprismo tenía células en varias ciudades y sobre todo gozaba de un extendido arco de simpatías. Voy a señalar dos muestras de ese extendido arco de simpatías. Una de orden más cualitativo y otro de orden más cuantitativo, si se quiere. Pocos años antes de 1930, hacia 1926, el escritor Romain Rolland, el escritor francés Romain Rolland, que había sido premio Nobel y era una de las figuras mundiales más famosas, había sido quien se había opuesto pioneramente a la Primera Guerra Mundial y por eso gozaba de un gran prestigio. Bueno, Romain Rolland, que entra en relación con Aya La Torre, va a decir que Aya La Torre es una de las figuras, una de las personalidades más importantes del mundo de posguerra. Desde otro ángulo, cuando Aya La Torre es puesto preso en 1932 por un presidente muy autocrático también, Sánchez Cerro, y pasa en prisión 15 meses en los cuales se viven situaciones dramáticas, incluso se teme por la vida de Aya La Torre, bueno, se levanta un enorme movimiento de solidaridad internacional para con Aya de la Torre. Solo les doy un ejemplo. En Argentina, en un hecho que tiene muy pocos antecedentes, se vota unánimemente en el Congreso, todos los diputados votan a favor de hacer una petición por la liberación de Aya de la Torre en ese año 1932. En fin, digo, son dos pequeñas muestras de el alcance que tenía la figura de Aya de la Torre y el APRA en general. Bueno, y paso a la tercera y última parte de mi conferencia. Y quiero deslizar en esta última parte algunas ideas de corte, si se quiere, más interpretativo, aunque en realidad algunas ya las he ido avanzando en la exposición, para tratar de responder al interrogante que planteaba al comienzo. ¿Por qué el APRA fue el experimento más exitoso dentro de los varios experimentos latinoamericanistas? Bueno, como les decía, ya vengo adelantando algunas razones, pero voy a volver sobre ellas para concluir. Para empezar, como decíamos, el aprismo fue tanto causa como efecto de la extendida presencia del antiimperialismo latinoamericanista. En ese camino, Aya de la Torre pretendió desarrollar una aproximación más certera del fenómeno imperialista desde una base marxista y leninista. Aya de la Torre tiene textos que caracterizan el imperialismo con una base marxista en esos años. Lo que hacia 1927 lo llevó a rivalizar con el comunismo por ver quién representaba el auténtico marxismo latinoamericano. Y hay una polémica, si quieren, sobre eso, después en el diálogo podemos contar algo más. El imperialismo, señalaba Aya de la Torre, era un fenómeno esencialmente económico, que se derivaba de la expansión capitalista, siguiendo un poco la huella del famoso libro de Lenin, ¿no?, sobre el imperialismo. Y eso no había sido enunciado así ni por Ugarte, ni por ingenieros, ni por la mayoría de figuras del antiimperialismo latinoamericano, que para Aya la Torre eran una suerte de antiimperialistas románticos. Y lo que Aya pretendía era una concepción científica del análisis sobre el imperialismo.